Tenemos en línea al senador Matías Walker, a quien le quiero dar las gracias por atender nuestro llamado. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Ciudad Despierta. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos a ti y a todos los auditores de Radio Guayacán. Gracias a usted, senador. Bueno, senador, para entrar inmediatamente en materia, partamos por lo más contingente. Hoy se reúne el Comité de Ministros, mañana hay reunión también de la Comisión de Medio Ambiente acá en Coquimbo también, y todos los ojos puestos en lo que es Dominga, ¿cierto? Primero quería preguntarle qué le parece esta nueva reunión, este nuevo Comité de Ministros que tuvo que ser convocado ahí, liderado por algunos suplentes, precisamente porque ya el tribunal les dijo que los primeros que habían participado no podían participar, tenían que inhabilitarse, y vuelve un poco a poner este tema del complejo minero portuario en la palestra. ¿Cuál es su visión respecto a Dominga y cuál debería ser la actuación del Comité de Ministros en esta reunión? Sí, yo creo que lo relevante, y como ha dicho el gobernador regional Cristóbal Juliá, es que se cumpla con los fallos, ¿no? Que se cumpla con los fallos, es como de perogrullo, pero quien debe resolver las controversias respecto a si los proyectos de inversión cumplen o no con la norma ambiental de nuestro ordenamiento jurídico son precisamente los tribunales ambientales. 2 veces el Tribunal Ambiental de Antofagasta se ha pronunciado validando los diversos estudios de impacto ambiental presentados por el titular del proyecto y de alguna manera compelido por la Corte Suprema, el primer fallo ya se pronunció sobre el fondo del proyecto, y lo que ha determinado el Tribunal Ambiental es que el proyecto cumple con la norma ambiental, con la línea de base del proyecto, y bueno, está este loop permanente del sistema de evaluación ambiental que tenemos en Chile, que se está modificando por algo, y con acuerdo del gobierno estamos eliminando el Comité de Ministros en la reforma al sistema de evaluación ambiental. O sea, este Comité de Ministros que debe sesionar hoy día es un órgano que va a desaparecer por voluntad del Congreso y por el propio gobierno, porque se trata precisamente de eliminar la instancia política y que eminentemente sea lo técnico lo que prime en cualquier evaluación ambiental de un proyecto de inversión. En ese sentido, senador, ¿se va a reemplazar este Comité de Ministros? ¿Cómo va a ser la nueva institucionalidad ambiental? Porque me imagino se va a dar énfasis al tema técnico, como usted bien comenta, pero por ejemplo cuando se votan en el SEAT, bueno, votan los CEREMI, votan también los organismos técnicos, pero también que dependen del gobierno de turno. Entonces, si un gobierno de turno es pro quizás más desarrollo minero o más ambientalista, también va a haber una instancia siempre de introducir esta lista política en la discusión finalmente de si se aprueba un proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, hay una autoridad unipersonal que finalmente asume la responsabilidad, y claro, algunos son más partidarios que sea un órgano colegiado, siempre técnico. Yo soy partidario, Carlos, que la última palabra siempre la tengan los tribunales ambientales, que cuando hay una controversia, quien resuelve esas controversias tienen que ser los tribunales. En el caso de los tribunales ambientales, recordemos que son órganos colegiados, integrados por 3 ministros, con un componente técnico-científico y con un componente jurídico. Y ese equilibrio es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa con el proyecto Dominga? Que todas las instancias técnicas lo que han hecho es validar el proyecto, y han sido las instancias políticas las que han tenido pronunciamientos desfavorables. Y esa es una anomalía, a mi juicio, de nuestro sistema que estamos corrigiendo con esta reforma. Sí, en ese sentido la idea es darle tranquilidad a los posibles inversores de que si cumplen con la normativa ambiental no deberían tener problemas en la aprobación del proyecto, porque hoy día, si uno lo ve con lo que pasa con Dominga, no ocurre. Y bueno, de alguna manera un inversor podría decir, ¿qué saco yo con someterme al sistema de evaluación de impacto ambiental chileno, a toda la normativa, si después cumplo con todo y me dicen, no, es que sabe que su proyecto no va en la línea de lo que espera este gobierno? Entonces también tiene que ver un poco con darle tranquilidad a los posibles inversionistas, me imagino, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con la certeza jurídica. Este no puede ser un loop permanente. Recordemos que pase lo que pase hoy día,
con el pronunciamiento del Comité de Ministros, igual va a resolver la Corte Suprema respecto de la apelación de distintos titulares a la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Corte Suprema que ya se pronunció en su momento, combinando al Tribunal Ambiental a pronunciarse sobre el fondo del proyecto, cuestión que el Tribunal Ambiental ha hecho 2 veces. Entonces, yo coincido con lo que ha dicho el gobernador regional Cristóbal Juliá. Esto tiene que resolverse, tiene que haber certeza para la región, para los inversionistas. Yo celebro lo que ha dicho, por ejemplo, la alcaldesa de La Higuera, o el Linda Quea. Ella dijo, mire, yo tengo mi opinión del proyecto, pero acá nosotros como municipio vamos a acatar lo que resuelvan los tribunales ambientales. Y yo creo que esa es la actitud que tienen que tener todas las autoridades políticas, incluyendo el Comité de Ministros. Ahora, tal como tú dices, Carlos, la situación es compleja porque, de acuerdo al orden de subrogancia determinado por la Contraloría, hoy día tienen que pronunciarse los subsecretarios. Entonces, mucha gente me dice, oye, senador, pero ¿cómo los subsecretarios van a contradecir a los ministros que ya se pronunciaron? ¿Y cómo van a contradecir al propio presidente de la República? Sí, el problema es que, de acuerdo a los elementos técnicos, el proyecto Dominga cumple con la norma. El problema es que el presidente de la República, el día que gana la elección, en su discurso inaugural dice no a Dominga. Entonces, ¿cuál es la independencia que tiene finalmente para votar esos funcionarios? Exacto. Entonces, el gobierno quedó preso de una promesa política. Ahora, ¿qué debieran hacer hoy día los ministros, los subsecretarios que subrogan a los ministros? Atenerse estrictamente a lo que dice el fallo del Tribunal Ambiental. Fallo que validó algunos aspectos del informe del Servicio de Evaluación Ambiental, pero invalidó otros aspectos. El ministro Grau hacía referencia a parte del informe del Servicio de Evaluación Ambiental que fue invalidado por el Tribunal Ambiental. Cuidado con eso, cuidado con cometer desacato respecto de lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental. Ya hemos tenido una polémica estos días muy compleja por no cumplir las reglas, ¿no es cierto?, respecto a la adquisición de la casa de la familia Allende, y ahora está en entredicho, ¿no es cierto?, el hecho de la celebración de un contrato de un mandatario en representación de la ministra de Defensa y también de la senadora Isabel Allende. ¿Por qué? Por no cumplir las reglas. Entonces, acá tenemos que cumplir las reglas, tenemos que cumplir los fallos de los tribunales ambientales, porque eso es lo único que va a permitir que Chile vuelva a crecer a tasas superiores al 2%, que es la tasa que lamentablemente estamos creciendo ahora. Senador, esto sin duda va a generar también agitación en la región de Coquimbo. Sabemos que los grupos ambientalistas se oponen a la instalación de Dominga. ¿Qué le diría usted a las personas que están preocupadas de este hotspot único a nivel mundial, de este hito de biodiversidad que muchos señalan que podría haberse amenazado, no con la operación minera propiamente tal, sino con el puerto finalmente que se va a emplazar ahí en el sector de La Higuera? Que para eso están precisamente los estudios de impacto ambiental, para respetar las líneas de base. En este caso entiendo que es un barco a la semana, que hay un sistema de monitoreo cuando se aproximan ballenas y otras especies que tienen que protegerse, que va a haber un parque marino. Bueno, todo eso lo establece un estudio de impacto ambiental que es validado por un servicio de evaluación ambiental. Recordemos que el servicio de evaluación ambiental de la región de Coquimbo en el gobierno de la presidenta Bachelet se pronunció favorablemente al proyecto. Lo que vino después fue una decisión, de nuevo, política, ¿no?, para rechazarlo. Y recordemos que esto derivó en la renuncia de todo el equipo económico del gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro Rodrigo Valdés, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el subsecretario Alejandro Mico. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos dijeron, perdón, acá no cabe la variable política, acá no es importante si a mí me tinca o no me tinca este proyecto para la comuna de La Higuera, acá lo único que cabe es si los proyectos cumplen o no con la norma ambiental, y que quien debe
zanjar esas controversias son los tribunales ambientales y al Comité de Ministros, que tiene que reunirse hoy día a través de estos subsecretarios, no sé, que están tan presionados, ¿no es cierto?, por sus superiores jerárquicos. Bueno, lo único importante es que cumplan con el fallo del Tribunal Ambiental. Sin embargo, hay poca esperanza de que esto pueda resolverse en este gobierno, pese al llamado, por ejemplo, que hacía el gobernador Juliá, que esto no debería patearse, como se dice en buen chileno, la pelota al próximo gobierno. Es bien difícil, la verdad, senador, ¿no? Es bien difícil, y la verdad es que el gobierno trató de hacerle el quite ahí con este requerimiento a la Contraloría. Trataron de ver si esto podía chutearse hasta el próximo gobierno, pero la Contraloría le dijo no, si usted tiene que pronunciarse en tiempo y forma de acuerdo al fallo del Tribunal Ambiental que les dio 15 días. Así que bueno, yo creo que hay que esperar de las autoridades que se van a reunir hoy día, que no actúen políticamente, que lean el fallo, que vean qué es lo que está validado en el informe del Servicio de Evaluación Ambiental. A mí no me cabe duda, Carlos, que si esto dependiera exclusivamente del Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto Dominga ya estaría aprobado. Pero acá todo este proceso ha sido contaminado por variables políticas, por los propietarios del proyecto, etcétera. Pero acá lo único importante es si los proyectos cumplen o no con la norma. Una sociedad que respeta las normas es una sociedad que puede progresar, que puede resolver pacíficamente sus controversias. Muy bien, estamos conversando con el senador Matías Walker. Lo cambio de tema, senador. Este mes es crucial para la reforma a las pensiones. Sin embargo, han habido algunas situaciones que, a mi juicio, podrían complicar lo que es la discusión. Y se lo pregunto derechamente por esta locución que hace el presidente Gabriel Boric junto con la expresidenta Bachelet, con Tomás Bodanovich, en donde cambia totalmente el tono de sus anteriores alocuciones y hace un poco un discurso casi de dirigente, de universitario, en que poco le faltó para ponerse el pañuelo de no más AFP, el pañuelo amarillo. Y la verdad, uno leyendo entre líneas, a mí personalmente me da la impresión que el presidente, no sé, me parece que ya votó el tema, ¿no? No sé si a usted le queda esa misma sensación. Sí, yo quedé muy preocupado porque tú sabes, Carlos, que yo sigo de los que más ha empujado un acuerdo. Yo voté a favor la reforma previsional de la presidenta Bachelet, el presidente Boric votó en contra, y Giorgio Jackson también, incluso la idea de legislar la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet. Después logramos un acuerdo en el gobierno del presidente Piñera sobre la base del 3-3, y me da risa porque esta semana hasta Juan Andrés Lago, que está a la izquierda del Partido Comunista, dijo que se arrepienten de no haber apoyado ese acuerdo. Acuérdense claro. Usted, cuando yo voté a favor la reforma previsional del presidente Piñera, nos acusaron de todo, que estábamos vendidos a la AFP. Bueno, ahora todos valoran lo que era esa propuesta del 3-3, ¿no? 3% a las cuentas individuales y 3% a solidaridad. En fin, bueno, yo hice un llamado al presidente a bajar un cambio. Y yo creo que ayer bajó un cambio. Efectivamente, el tono cambió. Yo creo que el propio presidente, sus asesores, le dijeron que no podía él mismo desahuciar un acuerdo que está avanzando. Yo les digo responsablemente, como vicepresidente del Senado, el acuerdo está avanzando en el Senado para aprobar la reforma de pensiones en enero. Lo que pasa es que las palabras del día lunes del presidente no contribuyeron para nada. No, para nada. Pareciera, senador, que el presidente no le estaba gustando lo que está saliendo finalmente del acuerdo. Y a mí me queda esa impresión de que el presidente, una, estaba un poco desbordado, y lo otro que él de alguna manera a mí de verdad la impresión que me quedaba es como el presidente ya había votado el proyecto. Sí, claro. Lo que pasa es que el presidente siempre él tenía en su visión, yo lo conversé personalmente con él en su momento, la visión de que de este 6% la mayor parte debía destinarse a solidaridad. Pero ¿qué es lo que pasó? Que hay un informe de la mesa técnica donde hay expertas y expertos de distintos colores políticos. Ahí está Paula Benavides, Espacio Público, que es de un mundo más de centro izquierda. Está María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo del presidente Piñera. ¿Y qué concluyó el informe de la mesa técnica? Que para mejorar las pensiones futuras
es necesario que la mayor parte de este aumento de cotización vaya a cuentas individuales y que tiene que haber una parte, obviamente, para compensar a las mujeres que, habiendo trabajado los mismos años, tienen menores pensiones, que han jubilado de manera más desfavorable, y también una compensación en favor de cientos de miles de adultos mayores que jubilaron bajo malas condiciones en el sistema de AFP, sobre todo antes de la pensión garantizada universal, que obviamente vino a incorporar un componente de solidaridad muy importante. De manera tal de que el presidente efectivamente ha actuado a regañadientes de esta evidencia técnica que nos dice a todos, la mayor parte de este aumento de cotización tiene que ir a cuenta individual. Entonces, bueno, siempre los extremos van a tratar de boicotear los acuerdos. Por otra parte, Republicanos dice 6-0 o nada, 6-0 a cuentas individuales o nada. Pero eso tiene un error, porque eso impide compensar a las mujeres y impide compensar a quienes ya jubilaron. Entonces acá tenemos que lograr un equilibrio que se va a lograr en el Senado. Entonces hay que dejar los gritos, ¿no es cierto?, dirigidos a las barras bravas de lado, y hay que concentrarse en lo único importante, que es lograr un acuerdo en materia de pensiones. Nosotros como mesa del Senado estamos jugados 100% en lograr un acuerdo. Cada vez que estoy en la calle, en La Serena, en Coquimbo, Novalle, Yapel, donde estuve la semana pasada, la gente me dice, por favor, senador, por favor, lleguen de una vez por todas a un acuerdo. No podemos seguir más de 10 años en esta discusión. Yo me la voy a jugar por un acuerdo. Senador, en ese sentido también, bueno, la pregunta es cómo mejoramos las pensiones actuales. Esto debería ir de la mano de un aumento, por ejemplo, de la PGU, porque se hablaba que en un primer acuerdo se iba a aumentar hasta los 250.000 pesos la PGU, y eso podría contribuir efectivamente a que las personas que se están jubilando mañana o este año pudiesen tener también un aumento en su renta, ¿no? Efectivamente, tiene que aumentar la PGU, tiene que haber una compensación en favor de las mujeres, tiene que haber una compensación en favor de los adultos mayores que ya jubilaron en malas condiciones. Por eso se está hablando, por una parte, de un préstamo, es decir, que una parte de la cotización vaya destinado a mejorar las pensiones actuales, pero eso se le reconozca a quienes hoy día estamos trabajando cuando jubilemos el día de mañana. Hay el préstamo intergeneracional, ¿no? Claro, y hay una fórmula también que me parece muy interesante, que se reconozca los años de cotización, que hay un aporte del sistema que se financie desde el Estado 0,1 UF por cada año trabajado, porque también hay que generar incentivos al trabajo, al ahorro, a la cotización. Yo he recordado nuestra vieja propuesta del bono de la marraqueta, ¿no? Ha bajado la tasa de natalidad. ¿Por qué no le reconocemos a todos los chilenos 1 millón de pesos en su cuenta de ahorro del Banco del Estado al nacer? Que eso se incorpore a su jubilación. De manera de incentivar la natalidad. Tenemos una población que cada día vive más, pero tenemos una tasa de natalidad cada vez más baja. Entonces, tenemos que lograr un equilibrio. Y obviamente, Carlos, que el sistema de AFP, como lo conocemos hoy día, va a cambiar totalmente, porque vamos a tener licitación de carteras, vamos a tener más competencia, que bajen las comisiones, hay que ver de qué manera eso se equilibra con incentivos a mayor rentabilidad, porque los fondos A, por ejemplo, el año 2024 aumentaron casi un 10%, y el fondo E un poquito más de un 0%. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Entonces, ahí es donde hay que lograr un equilibrio también, y estamos viendo esos detalles en este acuerdo, que espero que se logre en esta semana, ¿no? Porque esa es la meta, ese es el acuerdo. Nosotros logramos un acuerdo en el Senado, en la Comisión de Trabajo, de tramitación de la reforma de pensiones, que señala que enero es la fecha para votar la reforma. Sí, incluso el senador Romero decía que había disponibilidad de poder extender un poquito también el tiempo de discusión, ¿no? Por supuesto, si tenemos que sesionar en semana regional, los fines de semana, en febrero, todos los días que sean necesarios, pero
acá nadie se puede ir de vacaciones sin lograr un acuerdo en materia de pensiones. Senador, bueno, estos cambios que señala usted a la AFP, algunos no los ven como cambios estructurales, y se lo pregunto también porque en el mismo oficialismo hay voces que han llamado a retirar finalmente la reforma, que esta reforma en vez de ser menos AFP, como lo plantea por ejemplo el Partido Comunista, es más AFP, y hemos visto que tanto Daniel Jadwe, incluso también la diputada Natalie Castillo se han manifestado en esa misma propuesta de que esto no satisface finalmente lo que ellos buscaban. ¿Cómo congeniar también esas dos visiones que tiene el Partido Comunista, por ejemplo, donde Lautaro Carmona sí ha dicho que van a estar los votos para esta reforma? ¿Cómo cree usted también que tiene que manejarse la discusión final de ver que quizás si no se logra este aumento de 6%, no lo vamos a tener quizás cuándo? Sí, bueno, yo me alegro que voces como las de Daniel Jadwe, que llamaban incluso a retirar el proyecto, quitándole el piso además a la ministra del Trabajo de su partido, Janet Jara, hayan quedado definitivamente atrás, porque el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo, no, mire, acá lo único importante es mejorar las pensiones. O sea, además hay que entender que esta discusión de la separación de la industria, que para que los auditores entiendan lo que estamos hablando, la idea de separar la administración de los fondos con la entidad de soporte que se relaciona finalmente con los afiliados, era una idea interesante, lo había propuesto Andrés Velasco en su momento, pero ¿qué es lo que dice la mesa técnica? Oigan, cuidado, que si separamos la industria, no van a haber economías de escala, y esto en la implementación puede ser muy complejo, ¿no? Y por eso es que se está evaluando. ¿Sí? Acá hay que entender que separar o no la industria no es un fin en sí mismo, es un medio pensado para que bajen los costos, para que aumente la rentabilidad. Eso es lo único importante que tiene que considerarse. Muy bien, senador, se nos está acabando el tiempo. No quería dejar de pasar la oportunidad también para preguntarle por las definiciones ya de presidenciales. Varios partidos tienen sus congresos programáticos, la UDI, Renovación Nacional. Ustedes, como demócratas, ¿dónde? No sé si han tenido conversaciones de ir quizás en un bloque con la alianza, conformar otro nuevo conglomerado, si van a ir por separado. ¿Cómo han visto ahí precisamente las pretensiones propias que tienen ustedes para las próximas elecciones? Sí, mira, voy a ser bien cuidadoso en lo que voy a decir, porque después dicen que yo hablo a nombre de demócratas. Mira, mi opinión, Carlos, es que Demócratas tiene que consolidarse como un partido de centro, que tenemos que formar una coalición de centro. Hoy día no hay una oferta política en el centro político. La Democracia Cristiana, que fue mi partido toda la vida, hoy día está en un pacto con el Partido Comunista y dejó de representar al centro político. Entonces, yo creo que la oportunidad de Demócratas, de Amarillo, es poder unir a ese centro, al centro social cristiano, con el centro liberal, el centro social demócrata, y crear una coalición de centro que sea alternativa a los extremos. Esa es mi motivación y por eso, por lo menos, yo voy a seguir trabajando. Senador Matías Walker, le quiero dar las gracias por estos minutitos para hablar de estos temas de la contingencia. Como siempre, muy agradecido. Que tenga buena jornada y ojalá que se pueda llegar a acuerdo con el tema de las pensiones, que tanto esperamos. Así esperamos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos los auditores de Guayacán. Que esté muy bien.